Bueno, con un poquito de retraso, pero creo que no, que se justificaba, Silvia. Tuvimos la oportunidad de hablar con la primera secretaria de la Embajada de Cuba y nos pareció que ameritaba. Pero de todas maneras te pedimos disculpas. ¿Cómo estás, Silvia? Lo más bien, muy bien, por suerte. Buenas tardes para todos y para la audiencia. Y bueno, y el abrazo solidario para los compañeros de Cuba, sin duda. También escuché el informe con mucha atención y aprendiendo de la resistencia de ese pueblo. Bueno, hoy la compañera hablaba de la historia, ¿no? Y bueno, y siguiendo un poco con esta historia de los movimientos estudiantiles y juveniles de América Latina en las décadas del 60 y el 70, hoy voy a referirme a Guatemala. Y la primera cuestión que me pasó cuando empecé a tratar de interiorizarme del tema fue ver que no hay demasiada bibliografía sobre esto. Hay muy pocas investigaciones sobre los movimientos estudiantiles en Centroamérica en general, salvo en el caso de México, en el que, bueno, ya hemos hablado de él y que sí hay mucha investigación. En general, las escasas investigaciones que hay coinciden en destacar la participación de los estudiantes y de sectores como el magisterio y otros sectores intelectuales vinculados a la universidad en la llamada Revolución de 1944, que derrocó al dictador Jorge Ubico y a su continuador. Coinciden también de alguna manera en advertir que el auge del movimiento estudiantil y de la represión contra este movimiento se dio en Centroamérica en fechas bastante anteriores, como vemos al 68. En el 68, precisamente, está atenuada la movilización como consecuencia de la fuerte represión que había empezado mucho tiempo antes. Estas investigaciones hablan de que en 1943 los estudiantes comenzaron a reorganizarse y a promover movilizaciones para conseguir mejoras, sobre todo institucionales, a nivel país y curriculares a nivel de la propia universidad. Buscaban destituir a los rectores represores, promover la unidad de los estudiantes. Y bueno, los estudiantes universitarios desafiaron y emplazaron al gobierno para que en 24 horas aceptara un programa que habían elaborado los estudiantes de Derecho y que proponía, entre otras cosas, la remoción de los cargos universitarios de aquellos que estaban ejercidos por burócratas oficialistas y que, bueno, se suponía que eran además cargos de gente que no era capaz y que además tampoco era honrado. Si hay algo que caracteriza a lo que dice la gente en Guatemala es la tremenda corrupción que es inmemorial en el país. Bueno, así como que también se pretendía que la universidad se abstuviera de compromisos con partidos políticos, pidiendo que hubiera libertad de expresión, de pensamiento, respeto a la autonomía universitaria, en fin. El dictador, Jorge Ubico, respondió suspendiendo las garantías constitucionales en todo el país y comenzó a perseguir a los dirigentes estudiantiles que se vieron obligados en su mayoría a refugiarse en la Embajada de México. Esto provocó que la población le diera respaldo a los estudiantes, que las movilizaciones adquirieran un carácter tal vez un poco más político. Los universitarios realizaron entonces una huelga informando al pueblo de sus reivindicaciones. El 25 de junio de 1943 se organizó una gran manifestación frente al Palacio Nacional pidiendo la renuncia del dictador. Y allí participaron junto a los estudiantes también otros sectores populares. Y esta es la manifestación que se conoce como punto de partida de la Revolución de 1944. En esta manifestación fue asesinada una maestra y se reprimió fuertemente a los manifestantes, pero esto
colaboró de alguna manera a una movilización más general que produjo el derrocamiento del régimen dictatorial. Y bueno, a partir de eso se reconoció la libertad de criterio docente, se dio a la escuela un ambiente de mayor libertad, se consideró importante la formación de los maestros y los educadores, se multiplicó el número de escuelas, se favoreció lo que llamaríamos una educación más popular, hubo una creación de edificios escolares, bueno, se editaron libros, en fin, se trató de introducir elementos democráticos dentro de la escuela. Sin embargo, esta especie de primavera duró poco, apenas 10 años, porque financiado por el gobierno de Estados Unidos y apoyado por el gobierno de Honduras y de Nicaragua, el país fue invadido militarmente y se impuso el régimen de terror y de muerte. Este golpe de Estado que se produce en 1954 y del que ya hemos hablado, que derrocó al gobierno de Jacobo Arbenz, también rompió con todo lo educativo que se había hecho, es decir, con todos los avances educativos. Incluso a muchos maestros, sobre todo de la educación media, se los envió a Estados Unidos y a Puerto Rico a realizar una serie de programas de entrenamiento pedagógico. Era una forma de adoctrinar a los más jóvenes en el estilo de vida norteamericano. Se crearon también nuevas dependencias para atender las cuestiones educativas que estaban, por supuesto, fuertemente burocratizadas y vinculadas al nuevo gobierno militar. Muchos de los programas que se implantaron entonces fueron apoyados económicamente ¿por quiénes? Bueno, por la Agencia Internacional para el Desarrollo, por el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y también por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Y bueno, a partir de ahí empezaron años de represión de todas las ideas, de todas las organizaciones estudiantiles, y muchos jóvenes salieron a un exilio inevitable y doloroso, mientras que otros comenzaron, digamos, a quedar a la sombra en espera de mejores tiempos para revivir la lucha. Y eso en realidad recién empezó a fructificar unos 5 años después del golpe, cuando, bueno, frente a una serie de arbitrariedades del Ministerio de Educación, hubo una nueva movilización de los estudiantes que logran la renuncia de esta ministra Julia Quiñones. El mayor papel de dirección y orientación del movimiento estudiantil en esos años estuvo en el Frente Estudiantil de Secundaria, que luego, en la década del 60, se convirtió en el Frente Unido del Estudiantado Guatemalteco Organizado, que generaba la palabra Fuego, y que se la conoce como la organización Fuego. En 1960, precisamente, Fuego tuvo participación solidaria en movilizaciones que no eran de los estudiantes, sino de los trabajadores, es decir, se empieza a dar un vínculo entre los estudiantes y los trabajadores en conflicto. Y en ese mismo año van a ser detenidos varios de los dirigentes estudiantiles y la Policía Nacional va a atacar con armas de fuego las instalaciones del Instituto Nacional Central para Varones. La policía va a entrar al edificio, va a detener a 400 estudiantes, a quienes como forma de castigo y de intimidación se los rapó a la base, lo dejaron absolutamente pelados, como una forma de, quitarles dignidad, ¿verdad?, a los estudiantes. En 1962, los estudiantes van a encabezar un movimiento nuevo contra los fraudes en las elecciones de diputados que se habían realizado en 1961. Y bueno, van a discutir la falta de legalidad, van a luchar por la democracia, por la libertad. Es decir, este movimiento del 62 tiene un contenido mucho más político, más que reivindicativo solamente de situaciones propias de la educación. Y bueno, ellos van a realizar un paro de protesta que va a ser apoyado por los estudiantes de secundaria y los universitarios, y el ministro de Gobernación
va a hacer un llamado a los estudiantes a volver a las aulas y les dice que no se metan en política, porque de todas maneras, dice el ministro, la huelga estudiantil no los afectaba en nada, no afectaba en nada al gobierno ni al país, sino solamente a los propios estudiantes que perdían clases. La lucha entonces se fue tornando cada vez más violenta y hubo un atentado con una bomba en la sede de la Asociación de Estudiantes Universitarios. El gobierno decretó además el estado de sitio, cortó las comunicaciones telefónicas de los estudiantes que estaban ocupando, y bueno, el 9 de marzo, una manifestación estudiantil, estamos hablando de marzo del 62, una manifestación estudiantil dio lugar a una serie de enfrentamientos muy duros entre estudiantes y policías. Los estudiantes de secundaria trataron de paralizar el tráfico, pero la policía reprimió usando balas de sal y bueno, y también bastones y carros con lanzaguas. Este movimiento se extendió entonces a la segunda ciudad de Guatemala, que es Altenango, y bueno, la Asociación de Estudiantes Universitarios va a convocar a una nueva movilización el 13 de marzo, que también la policía reprimió, provocando un saldo de 28 estudiantes heridos. Como decíamos, el temor, dado la cantidad de detenidos y heridos que hubo en estas movilizaciones, esto generó temor, fue cundiendo el temor entre la población, y en estas jornadas fue asesinado también un estudiante, Marco Antonio Gutiérrez, que pasó a ser el primer mártir estudiantil de estas movilizaciones. Incluso se llegó a dar una balacera en el cementerio cuando se iba a enterrar a los a estudiantes que habían fallecido en estas movilizaciones y también algunos policías, y entonces bueno, se produce allí una nueva represión en medio de estas circunstancias. Los estudiantes universitarios van a plantear un programa que incluye la renuncia del entonces dictador Miguel Idígoras Fuentes, la disolución del Congreso de la República, la derogación de la Constitución anticomunista del 56, van a pedir participación política, digamos, una reforma agraria, incluso una reforma urbana. En abril de ese año, la Asociación Estudiantil Universitaria se había desgastado mucho, parte por esta fortísima represión que se produce en esos tiempos, y fue perdiendo protagonismo, pero ese protagonismo entonces lo asumió el Consejo Superior Universitario, es decir, los rectores de las distintas facultades y los representantes estudiantiles en el orden, estudiantil, pero dentro de la institución. Y bueno, allí, el 12 de abril, otra vez se produce una fuerte movilización en donde son asesinados otros 4 estudiantes universitarios. 1963, el gobierno implanta la Operación Honestidad, que tenía como objetivo frenar al movimiento popular, suprime las asociaciones estudiantiles y bueno, el gobierno militarizó también los establecimientos de no solamente universitarios, sino los de secundaria masculinos. Canceló además la matrícula de 200 estudiantes que fueron acusados de ser agitadores comunistas. Esto frenó temporalmente la lucha estudiantil, que va a renacer con una huelga nuevamente en 1966. Todos estos hechos que mencionamos hay que enmarcarlos de alguna manera en un contexto, ¿verdad? Un contexto muy complejo, derivado de los sucesivos golpes de Estado y de que se dan en Guatemala desde el 44, y bueno, y después el protagonismo de ese golpe de Estado de 1963, que fue en manos del coronel Enrique Peralta Zurdía, que gobernó además el país hasta 1966. Este golpe, este último que hablamos, el de Enrique Peralta, se dio contra Miguel Idígoras, que era un fuerte anticomunista.
Pero fue como un golpe que de alguna manera estuvo instigado por la administración Kennedy, cuando no Estados Unidos en estas cosas, porque lo que querían era evitar la inminente victoria electoral, porque iba a haber elecciones prontas, de Juan José Arévalo, y bueno, que era considerado como comunista, y entonces, bueno... ¿Qué era el mismo Arévalo del 44? Sí, exactamente. Los estudiantes, bueno, de secundaria y universitarios intentaron de alguna manera rechazar este golpe de Estado, pero la respuesta castrense fue muy rápida, se cancelaron, como decíamos, las matrículas de los líderes estudiantiles, se militarizaron las escuelas, se estableció el estado de sitio, en fin. Producto de esta represión, la movilización estudiantil volvió a enmudecer durante meses, y un informe de la Embajada de Estados Unidos en 1964 resaltaba que, bueno, este silencio de los estudiantes obedecía en cierta medida al miedo y a la apatía que los había ganado como consecuencia de las acciones, ¿verdad?, de represión, y que entonces le veían poco potencial a las posibles movilizaciones. Después de estas duras y prolongadas luchas, surgió el primer brote guerrillero en el país, inspirado, por supuesto, en la Revolución Cubana y en el pensamiento y la lucha del Che. Y muchos de los dirigentes del movimiento estudiantil del 62 se fueron a las montañas como guerrilleros. En julio del 68, entonces, la Asociación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de San Carlos va a redactar una carta abierta dirigida al presidente estadounidense Johnson. El presidente iba a visitar San Salvador en esos días para coordinar, digamos, con los presidentes centroamericanos la política regional. Y entonces esta organización estudiantil aprovechó la oportunidad para denunciar la responsabilidad de Estados Unidos en la violencia política que reinaba ya en su país. Haciendo un detallado recuento histórico, mencionaron la intervención norteamericana de 1954, que derrocara al presidente Arbenz, como el origen de todos los problemas que Guatemala tenía en ese momento. A partir de entonces, afirmaban los estudiantes, los estadounidenses habían capacitado en sus escuelas militares a miembros del ejército que pronto formaron organizaciones paramilitares y desataron persecuciones en contra de disidentes políticos y estudiantes. Pensemos que para 1968 se contabilizaba un total de 3.000 asesinatos políticos en solo 3 años, dirigidos principalmente por esas estructuras que eran clandestinas. La carta mostraba una postura fuertemente antiimperialista que era compartida con otras organizaciones estudiantiles centroamericanas de la época. Si bien estos jóvenes de la Asociación de Estudiantes no desconocían las movilizaciones que se estaban realizando en el 68, en Europa, en Estados Unidos, incluso en México, y en otras principales ciudades latinoamericanas, por ejemplo, Montevideo o las ciudades de Chile, bueno, en el 69 en la Argentina, su actuación estaba mucho más condicionada que por la influencia de esos casos, por la violencia extrema que se vivía en su propio país, ¿verdad? Frente a esa violencia y al control que ejercía el ejército, los estudiantes optaron por el silencio, por la reivindicación exclusivamente gremial otros, y un número muy importante se vincularon con organizaciones guerrilleras a inicios de la década del 60. Esta situación contribuyó a la fragmentación del movimiento y quebró un poco la hegemonía que tenían los estudiantes ligados a la juventud guatemalteca del trabajo, que era de origen comunista. Bien, hay que recordar que en la región centroamericana existió en esta época un trabajo de coordinación de las fuerzas represivas, y entonces se dieron numerosos casos de estudiantes salvadoreños, guatemaltecos, nicaragüenses, que fueron secuestrados en uno o en otro país
señalados como agitadores de izquierda peligrosos por los gobiernos dictatoriales de la región, y como contrapartida eso generó también movimientos de solidaridad y de denuncia entre los estudiantes de toda esta zona de Centroamericana. En marzo de 1968, los estudiantes de Derecho volvieron a entrar en huelga. En este caso, buscaban destituir a un profesor que estaba vinculado a la Embajada de Estados Unidos y a los grupos anticomunistas, fuertemente anticomunistas. Y eso, provocó que los estudiantes organizaran una asamblea general, pidieran su destitución, y en realidad esto se logró, ¿verdad? A pesar de que fue bastante costoso, pero en última instancia, a pesar de que no hubo tampoco grandes movilizaciones del estudiantado, se logró destituir a este profesor. En los 2 años previos al 68 había habido una fuerte ofensiva contrainsurgente, con una fuerte cantidad de desapariciones, la muerte de, como decíamos, de más de 3.000 personas, solamente en la ciudad de Guatemala y en una pequeña zona del país. En realidad, durante la década del 70, junto a una mayor movilización estudiantil, los gobiernos de corte dictatorial de Guatemala hicieron víctimas de la represión a dirigentes y activistas del movimiento estudiantil popular, y como producto de esa otra larga ola represiva, el movimiento estudiantil y popular fue diezmado entre el 70 y el 80. Sus organizaciones fueron disminuidas, y aquellas que lograron sobrevivir en la carnicería tuvieron que replegarse mientras pasaba el terror, cosa que sucedió sobre finales de la década del 80. Allí empezaron a reconstruir nuevamente los movimientos estudiantiles. Como decía Neruda, podrán cortar todas las flores, pero no pudieron detener la primavera. Y bueno, allí otra vez hubo organización estudiantil. Bueno, Silvia Visconti, como siempre, cerrás con un tiro al corazón que nos llega a todos, supongo yo. Sí, yo creo que sí, ¿no? Bueno, ayer el sábado estuvimos ya estrenando la película. Estrenando la película, sí, todavía dura la emoción. Bueno, ya nos tenemos que ir porque nos pasamos de la hora, pero bueno, muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes. Nos vemos el próximo lunes. Chau Silvia, chau audiencia, chau Dayana, hasta el lunes 16 de diciembre de 2024.